Dios les bendiga. Gracias a Dios por un día más. Gracias al Señor que nos permite estar reunidos y continuar con nuestro devocional. Hoy nos toca Efesios capítulo 4. Que sea Dios hablando a sus vidas, mis hermanos. Amén. Vamos a hacer una oración para escuchar la palabra. Amado Padre Celestial, gracias mi Dios porque tú eres digno de toda la honra y la gloria, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a los corazones de mis hermanos a través de esta palabra que tú tienes preparada para cada uno de ellos, Señor. Que sean oídos abiertos, Señor. Que sean oídos que puedan entender y comprender tu palabra, bendito Padre. Habla, Señor, a sus vidas, Señor, y que seas tú manifestándote, Padre, en cada uno de ellos, bendito Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a escuchar, mis hermanos. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, gloria a Dios por esta palabra, mis hermanos, que Dios nos dio. Yo pude ver, mis hermanos, en el versículo 2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros,
Tolérense las faltas por amor. En el versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. En el versículo 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. En el versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios y edifican la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. En el versículo 13, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos en la plena madurez en Cristo Jesús. Aquí, mis hermanos, pues ante todo tenemos que tener la humildad que no la perdamos ante todo. Siempre debemos dar ese servicio, la humildad, y ser disponibles en todas las cosas que realicemos. No podemos perder esa humildad, ser pacientes, y ser tolerantes, hermanos, para con los demás hermanos, porque si Dios ha cambiado nuestra vida, no debemos de llevar por las mismas manera de ser, la manera de vivir. Dios nos dio una nueva forma de vivir. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser esa unión entre hermanos, porque todo es posible. Toda la unidad en el Espíritu es enlazado en amor. Dios nos dio amor, Dios nos dio paz, Dios nos dio gozo para que seamos humildes. Ante todos, mis hermanos, no debemos de perder la humildad. Aquí en el capítulo nos muestra en el texto que debe ser la unidad. Debemos de ser unidos. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y por eso nos dio dones, habilidades y cualidades para que lo realicemos, para que tengamos esa unidad. Es como un cuerpo humano. Tenemos cabeza, tenemos manos, tenemos pies, tenemos dedos. Nuestra cabeza es Cristo, que nos lleva. Y con cada una de las habilidades y cualidades que nos ha dado, tenemos para realizarlo. Unos somos los brazos, otros somos los pies que caminamos, pero todos en unidad. Aquí como dice, a unos les dio dones. Unos fueron apóstoles, profetas, evangelistas, y los pastores y maestros. Todos estamos en un proceso de crecimiento para seguir adelante. A través de este capítulo, hermanos, yo saqué unas preguntas. ¿Cómo debemos de andar? Esto lo podemos ver del versículo 1 al 6. Con toda humildad, mansedumbre y soportarnos con paciencia. Que nunca debemos de, como se dice, de perder el piso. Siempre nos debemos de mantener con esa humildad. Que ante todo no se pierda esa humildad, mis hermanos. Con mansedumbre, ser firmes en lo que hacemos y amarnos unos a otros. Tener soportarnos con paciencia. Tenemos que demostrar el amor que nos dio Dios. La pregunta número 2, ¿qué cosas hizo Jesucristo? Está del versículo 7 al 11. Dio dones, construyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios nos creó con una habilidad, una cualidad. Aquí dice dones para que los desarrolles. Unos podemos desarrollar una habilidad que es solamente para ti. Lo que Dios te dio y es para ti, eso tú no me lo puedes desarrollar, no lo puede desarrollar otra persona, porque al otro hermano le dio otra habilidad, a la otra persona le dio otra habilidad, y así hacemos un cuerpo de Cristo que podemos trabajar en unidad y en armonía, porque uno sabe hacer otra cosa y otro puede realizar otra actividad. Y la pregunta número 3, ¿con qué propósito Jesús construyó apóstoles y profetas? Esto lo vemos en el versículo del 11 al 16. Presta atención a las palabras para qué y a fin de. En el 12, versículo 2 dice, a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el 14 encontramos ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera y todo viento de doctrina. Niño fluctuante quiere decir inmaduro, fácil de engañar, influenciado, que lo puedes llevar a donde quieras. Pero esto que puedes ver aquí, prestar atención, a fin de y para qué. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin eres perfeccionado? ¿Para qué estás formado en el ministerio? ¿Edificar qué? Edificado para el cuerpo de Cristo, mi hermano. Estamos en un proceso que llevamos y vamos avanzando poco a poco. Empezamos en escuela, empezamos de cero y todo ha ido cambiando. Desde que tú empezaste tu encuentro al nivel que llevamos de la escuela, vamos avanzando, vamos en un proceso, vamos paso a paso. No tenemos que correr, tenemos que ir paso a paso a través de cada una de las enseñanzas que vamos teniendo. Eso es lo que vamos perfeccionando cada vez que vamos en un proceso. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, inmaduros, que nos puedan influenciar, que nos puedan llevar, que nos puedan engañar a donde solamente a la persona que te lleva les conviene. Pero que ya no seas así, que ya no seas inmaduro, fácil de engañar, fácil de influenciar, que ya no sea eso, mi hermano, porque por eso estás siendo preparado, instruido, para que cambies esa manera. Entonces, mi hermano, esto es lo que puedo dejar de este capítulo 4, que Dios cómo nos sorprende, cómo nos va hablando cada vez más en cada que vamos avanzando en cada uno de los devocionales, cómo va cambiando, cómo Dios nos va preparando para seguir adelante. Empezamos con un libro que poco a poco vamos, así como les decía ahorita, paso a paso vamos, y Dios nos va metiendo más y nos enseña que debemos de estar más firmes, ir con pasos firmes y seguros, mis hermanos, ser maduros y no dejarnos influenciar, porque ya tenemos el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Y quiero cerrar, mis hermanos, con el versículo 25. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todo, para que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que hacer ese cambio, esa diferencia de hablar con la verdad. Somos cartas abiertas para todas las personas que están a nuestro alrededor. Somos cartas abiertas que se fijan en lo que estamos haciendo. Si en verdad Dios te cambió, eso es lo que tenemos de mostrar. Tenemos esa carta abierta, mis hermanos, de mostrar y ser rectos en todo lo que hagamos. Amén, mis hermanos. Pues este fue el devocional de hoy, y que Dios esté bendiciendo. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, gracias, mi Padre, porque tú eres digno de toda la honra y la gloria, mi Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en nuestros corazones, Señor. Y ante todo, Padre, que la podamos entender y comprender, que tenemos que ser humildes, ante todo, Señor. Que no perdamos, Señor, esa humildad que tú has dado en nuestros corazones, Señor, y que no lo hagamos por ego, por soberbia, Señor, sino ante toda la humildad, y que tenemos que trabajar como iglesia, como un cuerpo de Cristo que somos. Tú nos has dado a cada uno habilidades, cualidades, dones para desarrollar, y nos has dado diferentes para que podamos ser ese cuerpo, ayudarnos en todos y caminar en lo que es en tu obra, Señor. A unos les diste el ser evangelistas, a otros maestros, a otros profetas. A cada uno les has dado, de mis hermanos, Señor, les has dado una habilidad, un don, una cualidad, Señor, para desarrollar. Gracias, Señor, por esta palabra que pones en nuestros corazones, Señor, para que lo podamos entender y comprender, que tú tienes el control de todo, tienes el control de nuestras vidas, tienes el control de todo lo que hacemos, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor, y que podamos ir en este proceso de ya no ser niños influenciados, que ya seamos maduros para continuar adelante en lo que tú tienes para cada uno de nosotros, en este proceso que podamos llevar y terminar hasta lo que es
terminar esta escuela, mi Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que tú nos bendigas, que tú nos fortalezcas en este día y que tu presencia sea en la vida de cada uno de nosotros, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.